Bueno, señores, me pusieron la vara alta ahora. Tengo que quedar bien, poco tiempo y los exponentes anteriores pues han roto la liga, ¿no? El último tema, digamos, del día de hoy va a ser Machine Learning. Aquí vamos a hacer algunas puntualizaciones y vamos a hacer a romper algunos matices que quizás muchos de nosotros pues no han como envuelto de manera innecesaria. Esto es la parte aburrida, realmente. Pero digamos que aquí lo más importante es básicamente los puntos de contacto, tanto de la comunidad como mío. Eh, digamos que en términos generales, pues tengo cierto conocimientos en ciertos, gracias, en algunas de las, digamos, empresas más importantes de aquí del país, ¿no? De Dominicana. Y listo, eso es bien aburrido. Ahora, en términos de qué vamos a ver hoy. Ah, de entrada, introducción a Machine Learning. Aquí vamos a hacer un bien puntual. Vamos a ver qué es exactamente de qué estamos hablando en este punto. Vamos a hablar de los datos. Vamos a ver cuáles son los tipos de aprendizaje que existen. Vamos a entender el modelo, porque de momento tú dices, bueno, tengo el modelo entrenado, perfecto, muy chulo. Ok, pero la metadata que me está devolviendo el modelo es la que realmente me dice si está bien o está mal. Pero si ni siquiera entiendo esa parte, pues el modelo está ahí de más. Y yo esperaría, así, poder hacer el demo, que traigo dos, de hecho. Uno del área financiera y otro, digamos, ya que se tocó la parte de minería de datos anteriormente, pues hacer un pequeño ejercicio acá. Perdón. Machine Learning. Aquí vamos a hacer, antes de, digamos, de entrar en el contexto que nos compete, eh, algo de lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Este ejercicio lo hizo uno de mis estudiantes, se llama Brian Guerrero, y fue literalmente en el punto de allá arriba de la pandemia, donde pues a él se le ocurrió, de hecho él es estudiante de acá, eh, hacer un ejercicio, obviamente, de reconocimiento facial, donde se pueda determinar a través, eso era en cámara en video, no era una foto siquiera, era desde el celular, verificaba la face de la cara de la persona y determinaba si tenía o no una mascarilla puesta. Este fue uno de los ejercicios, digamos, que tuvo mayor calificación en ese momento, precisamente porque era una problemática del momento y obviamente utilizando las herramientas necesarias para poder llegar a la conclusión de manera efectiva. Este era yo, digo que era porque ¿verdad? Hace ya varios días de esto. Eh, en este caso es algo similar, sin embargo aquí el ejercicio es reconocimiento de objetos. Si ustedes se fijan, todas las figuras tienen como un matiz, un color, que identifica el objeto como tal y ya el modelo se encargaba de decir cuál es el performance o el porcentaje de acierto de ese objeto. En este caso, bueno, quizá no se vea así de lejos, pero aquí pudo determinar que era una mochila de manos, por ahí había un carrito, una mochila de ruedas, por allá un carro y así sucesivamente. O sea, ese tipo de ejercicios, pues obviamente amerita cierto nivel de conocimiento. Ya estamos hablando aquí de redes neuronales convolucionales, aunque suene largo en el nombre, pero es bastante simple si uno comienza desde el principio, claro. Esto es inteligencia artificial, la base de la inteligencia artificial. Machine Learning. Machine Learning como concepto, fíjense cuál es la definición, la acertada. Es una rama de inteligencia artificial, pero fíjense aquí. Puede aprender de los datos, identifica patrones y toma decisiones con una mínima intervención humana. Cuando hablamos de puede aprender de los datos, es porque precisamente nos llega a la cabeza aprendizaje. El concepto aprendizaje como tal no es que se cumpla al 100. Por ejemplo, yo tengo dos niños. Uno de ellos, bueno, como la mayoría de los niños, cuando van creciendo, pues se ponen muy curiosos con los tomas corrientes. Hay que ponerle tapas, los hoyitos, esto y demás, según un problema. Resulta que tú de momento le das un castigo, le quitas un juguete o lo que sea, y ya en ese momento, o a partir de ese momento,
sabe que no le puede poner la mano a eso. Listo. Aprendió de una actividad o de una prohibición más bien, que ya no le puede poner la mano al tomacorriente. Cool. ¿Qué pasa si ese niño va a otra casa? Inmediatamente va el tomacorriente, pues ni se le acerca, porque sabe que en su efecto lo van a poner de castigo. Sin embargo, cuando hablamos de Machine Learning, que básicamente se enfoca en la data, tú no puedes entrenar un modelo en el banco A y moverlo literalmente al banco B, porque el modelo aquí lo que está es generalizando en función de la data. Yo le doy una data, el modelo aprende. Pero si quiero moverlo al banco B o a la institución B, tengo que entrenarlo de nuevo con la data de esa institución. Bien, entonces ese es el primer matiz. Hay un libro muy bueno que se llama Las 100 páginas de Machine Learning, que ahí más o menos entra como en más detalle de por qué el concepto y demás. Cuando yo inicio mis sesiones, casi siempre traigo esta imagen. eh, Muchos ya la conocerán. La historia detrás de esta imagen es o fue la primera vez o una de las primeras veces donde una máquina le gana en algo al ser humano. Este señor que está aquí fue en su momento el jugador de ajedrez número 1 del mundo. Y este algoritmo, bueno, el equipo realmente, porque un equipo bastante monstruoso de Deep Blue, eh, tuvo un challenge con ese señor. Al final, obviamente, la puntuación quedó 4-2 ganando el ruso, pero uno lo ganó la máquina. O sea, jugando ajedrez. A partir de ahí, obviamente, el algoritmo se mejoró y todo lo demás, y ya es historia patria, pero ese fue el hito, uno de los hitos más importantes en términos de aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial. Y ahora viene la parte más divertida. Cuando hablamos de machine learning, quizás vemos el concepto como algo muy lejos. Es algo como que es de la NASA o algo parecido. Sin embargo, nosotros vivimos con esto. Por ejemplo, yo en casa, yo no puedo poner mi cuenta de Spotify o de YouTube si hago una fiesta, por ejemplo. Porque esos algoritmos ya saben cuál es mi patrón de música y yo soy muy, ¿cómo se dice esto? Fanático de Héroes del Silencio, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, nosotros aquí haciendo una fiesta bien animada, Fefita la Grande, por ejemplo, y de repente venga y se meta una canción de Héroes del Silencio entre dos tierras. Entonces, no, pero espérate, aquí hay un problema. Exacto. Entonces, aquí hay un detalle porque el algoritmo de estas dos plataformas conoce cuáles son mis consumos, mi patrón de consumo en términos de música, y obviamente cada vez que se acabe una canción, me va a saltar otra de esa misma línea, ¿no? Igual que Netflix. Netflix, eh, yo soy muy fanático, bueno, ya les comenté que tengo dos niños, yo soy muy fanático de las películas de Pixar. Por ende, todas las películas que veo en Netflix son de Pixar. Cuando yo quiero ver una película que no tiene que ver nada con Pixar, tengo que estar cayéndole atrás porque ni siquiera me aparece en el menú principal. Y duro un buen rato buscando. Siempre me dice, mira, que no tiene coincidencia, que si no tienes que buscarla más profundamente. Bueno, el caso es que se me complica. Pero al final del día, esto es precisamente porque Netflix también conoce mi patrón de consumo. Facebook y todas estas plataformas que usan el reconocimiento de cara, pues exactamente tienen algoritmos detrás que me permiten o le permiten a la plataforma identificar a la persona. Inmediatamente ustedes la suben la imagen. Ni siquiera tienen que taguearla. O sea, inmediatamente ustedes suben la foto, la plataforma le dice, ah, mira, ahí está Luis. ¿Lo quieres etiquetar? Ya depende de uno, bueno, ya listo. Pero mientras tanto, la foto incluso la subes y ahí mismo ya comienza, mira, fulano, está aquí, está María, está Luis, está Rosa, no sé qué. El correo electrónico. El correo electrónico es otra digamos, de las formas vivientes que nosotros consumimos todo el tiempo en términos de la utilización de modelos. Aquí, hablando, por ejemplo, del spam. El spam, que son los correos no deseados,
literalmente lo que hace una clasificación. O sea, llega un correo, la máquina, bueno, el gestor de correo electrónico identifica que es un spam o no, porque puede ser que lo haya clasificado de manera incorrecta, y lo manda a la bandeja de spam. Ya si uno está esperando un correo, como yo alguna vez estoy esperando un correo de alguien y no me llega, yo, ok, déjame revisarlo en spam, no voy a hacer cosas. Efectivamente está en spam, pero es porque el modelo o en su efecto no ha tenido casos parecidos o alguien lo había reportado como un spam y ya el modelo a partir de ahí dice, no, pues esto es un spam. Pero al final del día detrás hay un algoritmo que le permite a la plataforma pues identificar si es un spam o no. El otro ejercicio que tengo allá en la izquierda, en la parte inferior, perdón, a la derecha, es los patrones de compra. Aquí casi todo el mundo ha utilizado eBay, Amazon y ese tipo de páginas que nos permiten compras en línea. Aquí es bastante chévere porque de repente tú dices, bueno, yo voy a comprar un mouse, no sé, inmediatamente termino la compra, me dice, ah, mira, otros usuarios han comprado otro dispositivo, un mousepad, por ejemplo, porque ya saben por la cantidad o por la forma como se ha comportado ese producto, que otras personas normalmente compran el mousepad. En este tipo de ejercicios es muy chulo el pensar qué sería, por ejemplo, en las cadenas de supermercados locales, que inmediatamente yo compre algo que yo no tenga en mi carrito, puede hacer que yo vaya y compre ese día. No, o sea, normalmente compre, qué sé yo, dentro de la compra llevo la leche de los niños y, qué sé yo, puede ser los wipers, porque siempre hay que andar con wiper en el carro. Y si de repente el wiper yo no lo traigo en el carro, que la cajera me diga, ah, no, mire, los wipers se le quedaron por el patrón de compras que ya yo tengo. Posiblemente yo andaba pensando en algo del trabajo y se me olvidó pasar por el pasillo. Pero si yo no tengo una forma o alguien que me diga, mira, se te quedó, eso es una oportunidad de negocio, ¿eh? Se te quedó los wipers, pues yo voy a llegar a mi casa, la doña me va a decir, ajá, ¿y los wipers? Ahí estoy yo, tengo que coger otra vez para atrás. Entonces ahí voy a tener un problema. Ahora, la pregunta del millón. Guys, me excusan que abajo, esto parece me están dando todos los reflectores y un problema. ¿Qué pasa ahora? O sea, pues está muy bonito, o sea, perfecto, ya nosotros sabemos que vivimos con el tema, ya hay muchos modelos que ya nosotros consumimos como seres mortales que somos, pues sí lo consumimos al final del día, pero ¿qué pasa ahora? O sea, ¿cómo yo arranco? Por lo general, cuando yo tengo este tipo de exposiciones que le comento a mis estudiantes, yo siempre le digo, ok, mira, vamos a arrancar por elegir un lenguaje de programación. Sí o sí hay que programar. Independientemente de que sea a código o visual, hay que codear o en su defecto saber de lógica. O sea, solo no va a ser. Entonces, aquí son más lenguajes, obviamente, pero aquí puse como lo más, eh, exacto, lo que tiene más demanda, lo que si ustedes van a algún tipo de ranking, estos son los que siempre están en los top. Entonces, de aquí podemos sacar algo. Para el ejercicio, que yo espero terminarlo, vamos a utilizar Python con la distribución de Anaconda, usando como IDE Jupyter y en su defecto Google Colab. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero lo quise tener en ese orden porque de momento, por ejemplo, Jupyter, que es, digamos, la interfaz más utilizada en términos de analítica como tal, porque ya para desarrollos convencionales, bueno, se usan otros IDEs, pero para fines de analítica, pues estaríamos utilizando Jupyter. Jupyter tiene un nombre bien chulo. O sea, la definición del nombre viene dado por tres lenguajes de programación que se iniciaron en principio, que fueron precisamente Python, Julia y R. Ya obviamente al día de hoy, pues se soportan muchísimos más lenguajes de programación, pero esos fueron los tres que iniciaron con lo que es la concepción de Jupyter. Y Google Colab, que al final te trae digamos, una versión de Jupyter, o sea, tú tienes el Jupyter en Google Colab. Lo interesante de trabajar en Google Colab es primero que está en línea, o sea, yo no tengo una dependencia de mi laptop. Segundo, yo puedo utilizar, digamos, los recursos que no tengo en mi computadora, porque por lo pronto yo uso el CPU de la máquina para hacer procesamiento. Sin embargo, en Google Colab yo puedo usar la GPU, o sea, el procesamiento gráfico, y puedo utilizar, bueno, hace ya varios años salió la TPU,
sea, para tensores. Ya ahí es, eventualmente la velocidad de procesamiento es muchísimo mayor y es más costo efectivo. Claro, ya para TPU me parece que hay que pagar una licencia, pero ya los otros se puede utilizar de manera indistinta. Bien. Luego de que ya tenemos definido cuál es el lenguaje que vamos a utilizar, ya habíamos, digamos que, identificado que vamos a trabajar en este caso con Python, es hora de ver el espectro. O sea, ok, ya sé Python, o sea, ya tengo la herramienta, vamos a ver ahora de qué va el tema de Machine Learning. Lo primero que tenemos que ver es la data. O sea, de repente nosotros la mayoría que estamos aquí trabajamos o en su defecto, estamos dentro de una compañía o a alguien que trabaja en una compañía y de diferentes formas, pues se puede lograr conseguir o hacer el getting de la data, o sea, conseguir la información. Este tipo de información casi siempre se divide en cuáles son las fuentes. Las fuentes, por lo regular, se consiguen de forma interna, o sea, la misma empresa genera la información. Otra forma de conseguir la información es con los Open Data, que ya aquí tiene una connotación bastante importante porque quizás identificamos como Open Data cualquier información que esté en la nube o esté en las redes o esté en una página web. Sin embargo, Open Data por su definición es una data que está apta para consumo y analizar y para ser analizada. Que yo tenga una información en un PDF, ok, está ahí, yo la puedo descargar como Big Data, por ejemplo, para usando otros mecanismos, pues extraer la información. Sin embargo, cuando hablamos propiamente de Open Data, es precisamente que yo pueda consumir esa información y poder analizar dicha información. También tenemos los brokers. Los brokers aquí son, digamos que compañías que pueden, o sea, que consolidan la información y la venden. ¿Bien? Casi siempre catalogan a los buró, por ejemplo, como broker precisamente porque el fin o uno de los fines del buró es colectar toda la información financiera y a partir de ahí, pues, bueno, digamos que se la facilita a las instituciones de intermediación financiera. De alguna forma, no nos vamos a entrar en ese tema, pero prácticamente esa es la idea, o sea, esa es la naturaleza de este tipo de instituciones. Las dos cosas son verdaderas, porque por ejemplo en Kaggle tú tienes información analizable, o sea, tú tienes CSV, tienes XML, Exceles que tú puedes descargar, que son de casos concretos, y tú puedes analizar y sacar insight de ahí. Y también a nivel gubernamental, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, hay una página que es Open Data. Ya las informaciones que se publican de manera gubernamental, por disposición gubernamental, pues sí, sí, sí está ahí, pero en la mayoría de las instituciones, pues lo que hacen es que la ponen en formatos no leíbles. No, exactamente. Entonces yo no, pues, no tengo forma de descargarla, poder hacer un análisis de ahí, porque está en un formato incomprendible para ciertas herramientas. Para aportar un poco Oh, ahí, sí hay un portal que lo descubrí hace un tiempo, que se llama data.gov.do. Eh, ahí pueden datos, encontrar datos. datos. .gov.do. Ahí pueden encontrar muchos datos que tienen que ver con el país, por ejemplo, casi siempre para los proyectos. Es muy bueno, así encuentran datos como que les gusten y analizan en base a RD, no a Estados Unidos, como casi siempre lo que se encuentra. Ujú. Efectivamente, esa es una de las páginas que vamos a ver ahora. Pero sí, sí, al final del día, esa es digamos, la pequeña separación que hay. Si bien yo la publico, pero no está entendible de manera inicial, por ende yo no le puedo sacar insight. De hecho, la primera vez que vi una página netamente Open Data fue Madrid y cuando vi el ejercicio, pues efectivamente para la comunidad, para el ministerio, no recuerdo de cuál fue, para darle la oportunidad a la persona, o sea, al mortal, para poder llegar a resoluciones de negocio o en ese caso, gubernamentales por parte de la ciudadanía. O sea, en vez de tener a un equipo de analistas dentro del gobierno, tú tienes a todo el país arriba de eso. Aportando un poco esa idea, ya el portal de transparencia brinda ya una información detallada de, de los productos o
las acciones que hace el gobierno, pero ya en un formato final. Ya ellos le hicieron el análisis y te la presentan en un formato ya para el público, no tanto para el data science. Exactamente, ya está para que digamos, la persona que lo ve ya entienda qué está pasando en un rubro específico. Ujú. La primera página que quiero presentar es Kaggle, efectivamente por dos cosas. Una, tenemos datasets que son muy chulos, muy importantes. De hecho, son compañías que tienen problemas de negocio y quieren que todo el mundo esté arriba de él, porque le sale más barato. No, mentira, esa joke. Eh, para, digamos, publicar, o sea, publican sus datasets y tienes a la comunidad completa encima de ese problema. Número dos, aprendizaje. Kaggle tiene un apartado de cursos que son gratuitos en términos de Machine Learning. O sea, Machine Learning y AI y todos los temas relacionados al área, donde yo puedo tomar estos cursos ahí mismo con los datasets que me proponen y de momento, que eso es una parte bastante importante si lo vemos desde el punto de vista de dinero, hacen competencias. Ahí hay competencias 10, 20, 30, 40, 100. Creo que la más alta que vi recién fue de $120,000. Hubo una, exactamente, la de 1 millón. Luego vino una de 500 más o menos. Pero bueno, estas son raras. Pero una competencia de esta, o sea, si uno lo ve desde la perspectiva de aprendizaje y tú dices, ok, yo voy a aprender a usar pandas, NumPy, o bueno, esas son la librería más, la primera librería que hay que aprender usando Python, Matplotlib, por ejemplo. Tú dices, ok, ya yo entro a Kaggle, me hago el curso, tengo los datasets disponibles y si me siento como demasiada confianza, pues me voy a una competencia. Todo en un solo sitio. Otro repositorio bastante importante en estos términos es obviamente el repositorio Machine Learning de la UCI. ¿Por qué lo traigo a colación? Cuando comenzamos a trabajar con modelos de Machine Learning, pues casi siempre tenemos la disyuntiva de que, ok, yo tengo el dataset, pero no sé ni siquiera cómo arranco. Cuando estamos comenzando a hacer análisis de modelado, más bien, normalmente necesitamos de, qué sé yo, tenemos que hacer un curso para ver más o menos cuál es la idea, por dónde arranco, no sé. Pero con los repositorios de la UCI, están organizados de una manera tal que ya inmediatamente yo veo el dataset, yo sé qué tipo de modelo yo puedo aplicar aquí. Por ejemplo, el que vamos a usar más adelante es de es de orden bancario, es para hacer un tema de una propuesta, o sea, yo quiero salir a la calle, vender un certificado, pero yo necesito tener, digamos, un target que yo pueda efectivamente llegar al público que lo necesite. Una campaña publicitaria donde yo tengo un recurso definido, o sea, yo tengo un monto y yo no lo voy a tirar para la calle a sabiendas digo, sin saber a dónde lo voy a colocar y ojalá y pueda salir el dinero de nuevo, sino que yo hago un análisis de la campaña, porque obviamente yo tengo que trabajar en función de la data histórica para ver qué tan efectivo es antes de yo tirarme al mercado. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita y eso salió de aquí, el dataset. Ahí vamos a tener muchas variables y muchas cosas que vamos a estar viendo. Ya ahora en lo adelante van a ver algunos repositorios que son bien interesantes. Por ejemplo, el de Google, que es de orden, digamos que general, o sea, no hay un target específico, sino que cualquier tipo de dataset que yo quisiera como utilizar, yo lo pongo en el buscador de Google y listo. Bueno, en el buscador de datasets, porque Google se ha dado la tarea últimamente a que por cada rubro pues tiene un link específico o digamos un tipo de consulta específico. También tenemos a nuestros colegas de AWS que también tienen su portal de dataset que son gratuitos, o sea, nosotros podemos descargar de aquí. Pasa igual que con Kaggle. O sea, si yo estoy trabajando, por ejemplo, para hacerme la certificación de AWS, pues entonces ahí mismo ya me dan los datasets o me lo proporcionan para yo poder trabajar incluso con los datos en línea. Y nuestra última página, la de datos a gov.do. Este es el vivo ejemplo de un Open Data local. Aquí sí yo puedo entrar y veo, por ejemplo, cómo está la información, qué sé yo,
de exportación, exactamente. Y yo puedo decir, ok, déjame ver, yo como un ser humano mortal, yo puedo utilizar herramientas en mi casa, en mi laptop, y comenzar a verificar cómo se comporta ese rubro en términos de data. Y yo puedo ofrecerle al gobierno inclusive oportunidades que ellos quizás no estén viendo. En términos de transporte, igual. O sea, todos los rubros que estén aquí arriba, yo puedo descargar el dataset y yo puedo analizarlo porque yo tengo las cualidades y tengo las herramientas. Quizá no un mega servidor tipo Google en mi casa, pero al menos, al menos sí puedo utilizar herramientas de analítica. Ahora bien, todo esto, digamos, en términos generales, cuando hablamos del origen de la data, perfecto, no hay tema, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, no todo es tan bonito como se ve, ya arrancando por ahí, porque quizás nosotros decimos, ok, ya yo descargo la información, ya, qué sé yo, en el del trabajo me dan la información que yo necesito para analizar, yo eso lo mando a un modelo y ya listo, está resuelto. No es tan así, no es tan así. De hecho, aquí es que comienza el trabajo, literal. ¿Qué pasa? Si nos vamos a lo que es la estructura de los datasets o la estructura de la data, de acuerdo a los eruditos de la materia, obviamente, tenemos estas tres, digamos que clasificaciones, donde tenemos la información estructurada, que es la que normalmente conocemos como un Excel, por ejemplo, la data en un Excel o un TXT. Tenemos la semiestructurada, que si bien no llevan un patrón en particular, pero no está, o sea, de alguna u otra forma, pues se le busca la vuelta. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de JSON y XML. Y al final, los no estructurados que componen el 80-20. O sea, lo no estructurado aquí ya es el resto del mundo. O sea, fotos, audio, correos electrónicos, página web. O sea, ya aquí tenemos digamos, un pool de información que actualmente, por lo menos en términos generales, no se le está sacando provecho. Por eso que se hace tanto énfasis en el tema de Big Data, porque al final del día, si bien nos estamos centralizando en una de las paticas del área, ¿bien? Pero la información que no se esté explotando a su máxima capacidad, estamos hablando de datos no estructurados. Ahora bien, esa no es la parte más crítica, digamos, porque digo, bueno, perfecto, ya yo con el 10, digamos, de la data estructurada, que es la que nosotros normalmente tenemos en tablas, en Excel y en bases de datos, perfecto. Pero el problema está o radica en que yo debo de, aparte de saber que esa distribución, yo tengo que conocer esto. ¿Cuáles son los tipos de data que existen? Porque a partir de aquí, fácil que tenga un tranque al momento de usar algún tipo de modelo. De entrada, le voy a hacer, es un spoiler. Al momento de yo utilizar algún tipo de modelo, yo necesito a priori saber esto. Bien. ¿Cómo yo tengo la información? ¿Cuál es mi target? ¿Cuál es mi variable objetivo? Y en función de qué tipo de estructura o qué tipo de data tiene mi variable target, es que yo voy a utilizar un modelo específico más adelante, que lo vamos a ver ahora. Por eso le puse aquí una nota importante. Ahora bien, una vez ya yo tengo todo digamos, el escenario donde tengo mis herramientas, tengo la data, ya sé más o menos cuál es el tema con los diferentes tipos de estructuras que existen, pues llega la hora de utilizar un modelo. Ah, perfecto, está muy bien. Pero previo a eso, yo necesito saber cuál es la dimensión de cuando estamos hablando de un modelo de Machine Learning. En este caso, existen, a grosso modo, tres tipos de modelos o tres tipos, digamos, de aprendizaje. Aquí vamos a hablar de dos puntualmente. Vamos digamos, a hacer la explicación de dos, pero son tres. O sea, está el aprendizaje, el de refuerzo, aprendizaje por refuerzo, que básicamente al final es un pricing que se gana el modelo en función de un try and error, o sea, prueba y error. Está el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Vamos a entrar en el detalle ahora. Pero si ustedes se fijan en este lado, ¿qué inicia allá arriba? Variable continua y variable categórica. Entonces, en función de esos dos señores que están allá arriba, es que yo voy a poder segregar mis modelos.
En principio, yo tengo mis aprendizajes supervisados, que en función de la variable objetivo yo puedo tener regresión o clasificación. Y en el caso de no supervisados, reducción de dimensionalidad y clustering. Eso lo vamos a ver ahora en un momentito. Yo tenía un profesor en la universidad, o sea, a ver, estamos hablando por los 2000, bueno, hace mucho, que él me decía que la mejor forma de tú aprender algo o de explicar algo es con peras y manzanas, y literalmente traje un ejercicio parecido, eh, donde en este caso estamos hablando de lo que es el aprendizaje supervisado. ¿De qué va el aprendizaje supervisado? Según el contexto, estamos hablando de aprendizaje supervisado cuando a priori yo sé cuál es la respuesta. Recuerden que todo esto es con data histórica, que yo voy a tomar un modelo y lo voy a poner a que aprenda, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo voy a entrenar un modelo, pero yo sé cuál es el resultado antes de. Por ejemplo, si yo tengo una cartera de clientes, estoy hablando muy financieramente, ¿verdad? Ahí se me escapan algunos ejercicios así financieros. Si yo tengo una cartera de clientes, si yo quiero saber que van a caer en mora o no, esos clientes ya yo lo tengo en la base de datos. O sea, ya yo sé que cayeron en mora y sé quiénes no cayeron en mora. Entonces, de repente, yo digo, ok, todas estas informaciones, todos estos clientes que están aquí, esos limones, este señor es un moroso, este no, este sí, este no, y así sucesivamente, porque yo ya sé qué pasó. Ahora, entreno el modelo y para los fines de yo verificar que efectivamente es así, pues yo paso, perdón, un conjunto de datos sin la etiqueta, o sea, sin marcarle que fueron en mora o no. O sea, literalmente yo voy a hacerme de la vista, ¿cómo se llama? De la vista gorda, de que no sé qué pasó con ellos, pero yo sé que sí ya tienen un resultado. Yo lo que hice fue que simplemente le quité la variable objetivo y se lo pasé al modelo a ver qué él dice. Y eso ya yo lo comparo, lo contrasto y verifico si sí o no el modelo está funcionando correctamente. Eso a grosso modo. Del lado de lo que tiene que ver con los algoritmos, porque ese es el tipo de aprendizaje. A partir de los algoritmos, pues existen varios. Yo puse aquí los más importantes. En el caso de regresión, por ejemplo, cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado con modelos de regresión, la variable objetivo es un número al final. Yo ando buscando, por ejemplo, a ver, cuánto me va a consumir o cuánto me va a pedir el cliente A de un préstamo, por ejemplo. O el número de habitaciones que tiene una casa, por ejemplo, si estoy haciendo un Airbnb o algo así. Entonces, este señor, o sea, este tipo de algoritmos buscan, al final es un número. Ahora, si al final lo que estoy buscando es una clasificación, valga la redundancia, como el algoritmo, el modelo, donde yo necesito determinar un sí o no, por ejemplo, el spam, yo estaría usando clasificación. Y estos son los algoritmos que yo puedo utilizar: regresión logística, árbol de decisiones, etcétera, etcétera. Con lo no supervisado, yo tengo un tranque. ¿Por qué? Porque de entrada no sé. O sea, en el caso de los modelos de aprendizaje no supervisados, pues yo no tengo esa variable objetivo a priori. Yo no sé si hizo o no hizo. Ahora, las preguntas que se responden aquí son totalmente diferentes. Claro está. Por ejemplo, en el caso de clustering, yo lo que estoy tratando de buscar son grupos homogéneos. Si, por ejemplo, yo tengo una cartera de clientes y yo quiero que el modelo me diga, mira, te dividí 3 grupos, por ejemplo. Ahora, ¿qué grupos son estos? Ah, bueno, ya eso, ya yo como analista comenzó a, digamos, ponerle su nombre exacto. Ah, mira, estos son los que no pagan. Todo lo que cae ahí en esos círculos azul, no quiero ni saber de esa gente. Ahora, estos que están aquí, digamos que consumen, cuando adquieren un producto, consumen mucho dinero. Y estos son los, digamos que los medios. Ah, bueno, ya yo sé que en términos de data, yo tengo esos 3 grupos que coinciden con cuál es el comportamiento del negocio. Ya a partir de aquí, yo puedo saber, en el momento en que caiga uno de esos círculos, cuál sería la acción que yo voy a tomar en lo adelante. En el caso de reducción de la dimensionalidad, es más buscar hacer un análisis, pero reduciendo lo que es
las dimensiones del dataset. Me explico. Por ejemplo, si yo tomo una foto, 800 por 600, eso me da un número larguísimo, 480, 1000 y pico. Eso, si lo ponemos en un array, en Python, R, en cualquier lenguaje, estamos hablando que son todas esas columnas o atributos que yo voy a tener que analizar. Sin embargo, usando reducción de la dimensionalidad, yo puedo hacer un extracto de las variables más importantes y al final no me van a quedar esas 400 y pico. Me van a quedar una cantidad de variables menor que tiene digamos, la esencia de ese dataset. Bueno, en este caso de la foto. Por lo pronto, uno de los algoritmos más que ustedes quizás vayan a inmediatamente pongan reducción de la dimensionalidad, el que más información tiene, el que más rápido le va a salir, es el PCA, que es Principal Component Analysis. Ese análisis de componentes principales que va a hacer esa segmentación, ese extracto de la variable más importante. Sí, dale. Tú quisieras hacer un modelo de score donde tú vas a colocarle al cliente A más o B más. Es un score de D a A. ¿Qué modelo tú utilizarías? ¿Uno de aprendizaje supervisado, el de clasificación o aprendizaje no supervisado? Ahí depende mucho, como te dije al principio, la variable objetivo. Pero normalmente se usa árbol de decisiones, un random forest, por ejemplo, que te va clasificando en función de cuáles son digamos, las diferentes variables que tú tienes y te va haciendo como un mapping de hacia dónde tú vas, o bueno, hacia dónde va el modelo. Pero eso, como te digo, depende de la variable. Si el scoring te va a buscar un número y ya al final, fíjate que ya yo sé, o sea, en este caso, ya yo tengo clientes clasificados con esa variable objetivo y la variable objetivo es un número, pues ya eso es lo que me está diciendo, mira, es aprendizaje supervisado y eso es un modelo de regresión. Ahora, si es o sea, no tengo el número, no tengo el mapping, no tengo nada, ahí ya sí o sí es un aprendizaje no supervisado. Ahora habría que ver, entonces, bajo qué contexto yo voy a utilizar o qué algoritmo más bien yo voy a utilizar para eso. Pero está muy buena la pregunta, excelente. Ya yo veo que de aquí vamos a sacar 2 o 3 personas, aparte de los cursos. Bien, en Python normalmente vamos a ver que existen muchas librerías, muchos paquetes para muchísimas cosas, pero digamos que para temas de Machine Learning propiamente vamos a utilizar Scikit-Learn. Scikit-Learn va a estar, fíjense que tenemos todo el espectro, va a tener algoritmos para todos los problemas que tenemos actualmente, tanto de aprendizaje supervisado como de no supervisado. Lo interesante aquí, y eso es una nota al margen, cuando entrenamos un modelo, dependiendo de qué tipo de problema nosotros tenemos, nunca vamos a entrenar un solo algoritmo. Exactamente. Nosotros entrenamos varios algoritmos al mismo tiempo y al final lo ponemos a hacer un challenge a ellos. El que mejor performance tenga o la variable que quiera analizar, perdón, la métrica que quiera analizar, el que mejor desempeño tenga, porque con ese me quedo. Porque, ¿qué pasa? Fácilmente, yo tengo una escopeta para caerle a una mosca. O sea, yo voy a usar un algoritmo de inteligencia artificial para hacer qué sé yo, una clasificación a ver si es hombre o mujer un modelo, entonces un dataset, entonces no hace sentido. Entonces lo que hacemos es que si el problema ya sabemos que es de aprendizaje supervisado y es de regresión, pues yo utilizo los modelos que más pueda. Obviamente eso va a tener un tema de performance en la máquina, pero trato de que todos los modelos se aprendan, ¿no? Que puedan hacer su mejor desempeño y pues yo uso el que mejor resultado me dé. Al final ya vamos a tener este panorama. Vamos a tener entonces Python, vamos a tener los paquetes tanto de visualización como Seaborn, Matplotlib, vamos a tener NumPy, Pandas, Jupyter como centro de todo acá. Y digamos, todo en una caterva de herramientas, por ejemplo, como Google Colab para temas de infraestructura. Esto lo estamos viendo o lo estamos focalizando por lo pronto en máquinas nuestras, ¿no? Pero si queremos trabajar en la nube, la mayoría de los gestores de
cloud, pues tienen su versión en la nube. Azure Machine Learning tiene su tema, del lado de AWS también tiene sus temas de infraestructura que nos permiten trabajar tanto con Python como Scala, por ejemplo, en la nube. Hasta aquí vamos bien, vamos mal. Ay, listo. La parte más divertida, la más divertida. La más divertida, señores, porque al final del día, pues, esta mañana tuvimos una presentación de Armando, por ejemplo, hablando de temas de matemáticas para ciencia de datos, pero al final es esto. O sea, al final del día, lo que se busca es que cuando salga el algoritmo, yo pueda entender lo que está pasando en el algoritmo. No solamente que se entrenó y me dio el resultado, sino saber entender lo que me está diciendo. Para eso, por lo menos del lado de aprendizaje supervisado, vamos a usar varias cosas. En este caso, la matriz de confusión. No se lleven del nombre. No se lleven del nombre. Sí, porque si dice, bueno, si comenzando en matriz de confusión, yo voy a tener un problema. Pero no, esto es bastante simple. Eso lo voy a mostrar más adelante con una visual para que ustedes vean que bien bonito es. Miren aquí. Esa es la matriz de confusión en términos llanos. Si yo, o sea, mi modelo me va, o sea, aprendizaje supervisado, o sea, tengo la respuesta a priori. Yo voy a entrenar mi modelo, el modelo me va a decir, mira, Percio efectivamente va a comprar bueno, va a adquirir un préstamo y el modelo me dice que sí, pues obviamente. Digo, yo no estoy embarazado de cualquier cosa. Pero voy a quedar en true positive. O sea, sí, efectivamente el modelo dijo que sí y efectivamente la data dijo que sí. El false negative es, bueno, voy a presentar el true negative primero. El true negative es, ok, el modelo dijo que no y mi data también dice que no. Bueno, pues perfecto, ya tenemos los dos que son lo que dice efectivamente la data. Y los dos de lo que voy a mencionar ahora son los denominados tipos de errores. En el caso del tipo de error 1, eso lo hemos escuchado muchísimas veces en la empresa y nadie sabe alguna vez ni siquiera lo que está diciendo. Un falso positivo. Ajá. ¿Y qué significa falso positivo? Exactamente. Sí, porque lo usan de manera discriminada y todavía no se sabe ni siquiera por dónde va el asunto. Pero el falso positivo es cuando tú dices sí, pero no. O sea, en este caso le está diciendo al don que está embarazado. Entonces, obviamente que no. O sea, la data dice que no, pero el modelo me está diciendo, oye, sí, está embarazado. Ahí tenemos un problema. Igualmente, del lado de allá arriba, del false negative, que es el tipo de error 2, donde tú le dices a la señora que obviamente está embarazada, a menos que haya ido al Palacio del Chimi, que no está embarazada. Entonces, en esos dos temas, en esos dos puntos, donde tenemos que está el resultado del modelo está ¿cómo se llama? En contradicción con la realidad, pues podemos tomar decisiones incorrectas. Porque si, por ejemplo, a Percio Martínez como cliente, el modelo le está diciendo, sí, dale el préstamo. Yo pedí 20 millones de pesos, pero ¿y de dónde lo voy a sacar? Me está diciendo, dale para allá el modelo. Entonces, ahí fácilmente que vamos a tener un problema. ¿Cuánto me quedan? 2 minutos. Ya. No, con 3 minutos. Bien. Perfecto, mejor todavía. Bien. Nuestro amigo La Roca nos da un mensajito aquí bien bonito. Precisamente por eso fue que comencé con el speech al principio. O sea, mucha gente cree que esto es muy difícil y realmente no. Nosotros tenemos aquí, que obviamente voy a tener que hacerlo en modo fast. Un segundito. Ok, fíjense aquí. Este dataset, como lo había comentado en principio, es de una data de marketing, a donde la intención de esto es ver si un cliente puede adquirir un producto, en este caso un certificado. Aquí está, esto es un caso de negocio financiero convencional.
Aquí tenemos la data dividida digamos que por naturaleza. En este caso, está la información propia del cliente, digamos que lo relacionado a otras campañas que se hayan hecho para ese cliente. Otros atributos, digamos que generales, atributos socioeconómicos. Y ya con esa información, pues yo puedo comenzar a trabajar mi modelo. En este caso, fíjense como ya yo arranco utilizando algunas configuraciones. En este caso, de entrada, Scikit-learn. Ya ahí está todo montado. Vamos a ver cómo lo... Fíjense que como ya yo tengo información, o sea, estoy extrayendo una porción de la información para ver cómo queda en mi dataset, en mi ambiente. Ahí están todas las variables. Ok, listo. Aquí están todas las variables. Le puse solamente 10 para ver más o menos nuestra estructura. Aquí comenzamos a ver uno de los primeros pasos que hay que hacer cuando comenzamos a trabajar con analítica, que es el EDA o el Exploratory Data Analysis, que me va a dar una idea de conocer, me va a dar la oportunidad de conocer el dataset más a fondo. Y de aquí yo puedo jugar con muchas variables. Yo puedo ver o comenzar a, digamos, hacer cruces que yo a priori sé, o que me da una idea de que déjame ver cómo va tal variable con tal variable, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque al final el modelo me va a decir lo que, para los fines que lo estoy entrenando, pero aquí ya yo voy haciendo algún tipo de hipótesis que yo quisiera como ir descartando. Bien. Lo primero que vemos aquí, que esta es una de las primeras partes más tricky, aunque las otras me la pasé bien rápido, es el hecho de que la variable objetivo, fíjense que aquí está desbalanceada. La variable objetivo me está diciendo, mira, de los 41,000 y pico de registros que tú tienes aquí, tú solamente tienes 4,640 clientes que han obtenido el certificado. Y 36,000 y pico que me dijeron que no. Entonces yo tengo que trabajar ya de entrada. Fíjense que comenzamos el análisis y ya eso es lo primero que me encontré. Yo no puedo trabajar, no puedo entrenar un modelo así, porque se va a viciar. De hecho, ya eso es un modelo, si a eso vamos, porque ya si yo puedo tener la seguridad de que eso es un 80 y pico por ciento. Exacto, un 89% de que la información pues me va a decir que no, pues entonces ya yo no tengo que entrenar un modelo. Ahora, ese tipo de situaciones es el que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Ya yo tengo que trabajar, ya desde ahora ya yo sé que tengo que hacer un sampleo, o sea, digamos, un oversampling o digamos a nivelar los valores para que el modelo cuando se entrene no me cometa fallas ni nada de ese tipo de cosas. Vamos a hacerlo hasta el final. Análisis por aquí. Hasta el último punto. Fíjense como ya yo voy desde aquí, viendo en función de todas las variables que tengo, algún tipo de análisis, que eso eran las hipótesis que le decía en principio, la puedo ir desde ahora ir validando. Aquí voy haciendo el sampleo, fíjense que ya en este punto lo estoy diciendo que mira, ya la variable tiene, digamos, para el 1 y el 0, o sea, para el consumo del certificado ya tiene la misma cantidad de información. Ya a partir de aquí, fíjense aquí, ya yo puedo, por lo menos con este inconveniente que me encontré al principio, ya yo puedo seguir trabajando y no voy a tener temas de bias al final. Bien, otra cosa que normalmente pasa es que debemos, o el modelo cuando se entrena, debe de cubrir el principio de parsimonia. Ajá. Que lo que me indica es que entre más simple es el modelo, más efectivo. Yo tengo ahí un conjunto de variables que no me están aportando nada. De hecho, lo que me están haciendo es un tema de performance en la máquina, que me están haciendo que sea más lento el aprendizaje y al final no ni siquiera me funciona. Entonces, yo lo que estoy haciendo en este punto es efectivamente eliminando todas esas variables que no me funcionan. Pero no la estoy borrando porque sí, sino con una
un mecanismo, un método, que es el RFE, aquí, que me permite de manera estadística identificar, incluso por ciclos, cuáles son las variables que me están afectando de manera negativa o positiva bueno, hasta este punto de importancia. E incluso me le hace me lo organiza por importancia. O sea, que yo puedo decir ya con este mecanismo cuáles yo no quiero incluir, porque ya me lo dice. Bien. Aquí lo que hicimos fue que lo borramos, literal, todas esas variables. Y quedamos al final con poquitas variables. Y ya aquí, pues básicamente lo que vamos a entrenar el modelo. Quitamos estos temas acá. Si se fijan en este punto, yo tengo otro mecanismo que me permite, ya esto es más estadística, esto fue parte de lo que vimos esta mañana, donde, por ejemplo, yo puedo, a partir del p-value, que es esta columna que está aquí, puedo eliminar aquellas que el p-value esté por encima de 0.5. Como ya sabemos, este indicador lo que me da, digamos, en términos muy llanos, es que no tiene mucha significación dentro de mi distribución. Bien, entonces, como estas variables, yo puedo decir, ok, mira, estas que pasan de 0.5, que son 3, esta y esta, ya yo de entrada la puedo ir eliminando. O sea, fíjense que ya al principio borré una parte de las variables usando otro mecanismo. Aquí estoy eliminando o voy a eliminar algunas que en términos del p-value pues no me funcionan tampoco. O sea, estoy reduciendo el dataset hasta su máxima expresión, mínima expresión, perdón. Ay, perdón. Yo había borrado esta parte. Exacto. Una vez ya no tengo ningún p-value por encima de 0.05, pues ya, ok, perfecto. Ya con esto ya puedo entrenar mi modelo. Y fíjense que la parte más fácil, irónicamente, es el entrenar el modelo. O sea, lo más difícil fue todas las cosas que tuvimos que hacer antes y eso, que este ejercicio está muy reducido, literal, porque el dataset pues tiene ciertas bondades, digamos. Pero fíjense que entrenar el modelo es esto. Bueno, aquí estamos haciendo el splitting data para hacer el training test, no sé qué, usamos nuestro modelo de regresión logística, que en este caso mi variable lo que indicaba era 1 o 0, yo lo que quiero identificar es si la persona o el cliente me va a consumir el producto. Se entrena el modelo y ya con este señor que tengo aquí, fíjense que le estoy haciendo un test, o sea, ya yo con esto es el modelo entrenado. Mi modelo por lo pronto tiene un accuracy de 93.14. O sea, yo con eso, implementarlo en el banco, pues, bueno, fácil que van a tener que ponerme otro censo. Pero bueno, no importa. Pero si se fijan, en esencia, lo más difícil es poder normalizar la información. De hecho, eso también es parte del tema cuando yo tengo variables que son diferentes magnitudes y todas estas cosas. No verificamos, por ejemplo, si habían valores nulos, si había bias. O sea, todo eso que tiene que ver con el preprocesamiento de la información del dataset es lo más pesado. Ya entrenar un modelo solo de menos. Y ya aquí, para los resultados, literalmente mandar a crear nuestra matriz de confusión, que fue lo que vimos ahorita. Y ya con eso resolvimos nuestros problemitas. Aquí tenemos la matriz de confusión, lo que habíamos conversado, los dos importantes que tienen que ver con los verdaderos, o sea, los ejercicios que sí realmente pasaron, y los dos tipos de errores que siempre tenemos que evitarlos, o por lo menos manejarlos, para que sean los menos. Y al final, después de la matriz de confusión, se desprenden estos valores que no nos dio chance como de explicarlo muy bien, pero aquí viene el precision, el recall y todas estas personas. Y por último, el área bajo la curva, sobre la curva, que me permite saber, término gráfico, qué proporción o digamos que cuál es la magnitud del modelo en términos de la respuesta que me va a dar. Entre más lejanos de esta línea esté y más cerca de aquí arriba, es más preciso el modelo. Claro,
teniendo dos cosas en mente, el overfitting y el underfitting. El overfitting es literalmente si llegas de arriba y en vez digamos, de hacer su trabajo, lo que está haciendo es un copy-paste. O sea, en vez de hacer una inferencia real, es lo que está tomando todos los datos del dataset de prueba, de training, y lo está mezclando. Y el underfitting es lo contrario, es cuando no atina ni uno. Entonces ahí tenemos que tener mucho en cuenta ese tipo de cosas, y si al final del día tenemos una gráfica así, fíjense que tenemos un 93% más o menos en el accuracy, ya este modelo yo lo puedo implementar para ese banco. O sea, yo no puedo llevar ese modelo a cualquier otra parte, porque tengo que reentrenarlo con la data de esa institución. Chévere. Vale, gracias, señor.